Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es verdaderamente una alegría ver tantas caras conocidas y sobre todo amigos que de una forma habitual nos visitan los viernes, que acompañan nuestras conferencias, nuestras exposiciones, que siempre pues solemos preparar pues con mucho cariño y con mucha intención. En esta tarde pues queremos saludar a dos amigas nuestras que han tenido la atención de venir a compartir este tiempo con nosotros, del grupo ECTA, como son Sol Blanco Soler y Piedad, a las cuales le damos como siempre la bienvenida. Ya saben que ellas que esta es su casa, como siempre, y vienen pues a ver a su compañero, puesto que Aldo, después de un tiempo desarrollando aquí en esta casa, ya desde hace muchos años, pues sus capacidades psíquicas le permitieron extenderse un poco más y colabora con el grupo ECTA, que curiosamente pues están llevando adelante las 9ª jornadas de parapsicología. Para todos aquellos que les gusta este mundo tan extraordinario, os quiero recordar que ellos están realizando todos los lunes a las 8 de la tarde unas jornadas en la calle Serrano 25, y concretamente el lunes hay una conferencia muy interesante a nombre de Santiago Camacho. Su título es El poder visible e invisible. Santiago Camacho ya le conocéis porque es periodista, redactor de Cuarto Milenio, y siempre está muy especializado en aquellos temas oscuros, aquellos temas que no trascienden a la gente en general, y estoy seguro que la conferencia del próximo lunes pues lógicamente va a ser muy interesante. Bueno, Sol, luego me daréis los 30 euros que habéis acordado darme. ¿Vale? Bueno, pues... Es el 6 de febrero. Es el 6 de febrero. Hay folletitos ahí fuera. Tenemos folletitos siempre, porque solemos colaborar siempre entre los amigos, pues solemos comentar esta serie de cosas, porque a veces las personas no conectan por desconocimiento, pero para eso estamos nosotros, para divulgar. Y en esta tarde pues tenemos pues un compañero nuestro ya desde hace muchos años, no quiero decir los años, porque entonces eso nos va a perjudicar tanto a él como a mí, que realiza unas tareas fundamentales en esta casa desde ese tiempo, y él tiene unas capacidades especiales que aplica pues en esta casa, las cuales nosotros desarrollamos de una manera constante. Y en este día pues ya veis el título. Él siempre busca unos títulos muy especiales. Ellos, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Bueno, pues él va a desarrollar esta tarea en este día, pero para que cuando llegamos al final siempre saldréis corriendo un poco, os voy a recordar que el próximo viernes pues estará aquí María Jesús Albertus. No es que no esté ahora, sino que estará dando la conferencia muy interesante también, titulada ¿Por qué tememos a la muerte? Ella acostumbra a realizar este tipo de conferencias de una manera muy liviana, con un conocimiento que llega a todo el mundo, y prueba de ello es que en las conferencias que graban aquí en esta casa, tanto Mindalia como nuestros amigos de Divulgadores del Misterio, pues figura a la cabeza de aquellas visiones de conferencias que se ponen en YouTube y que se ponen en estos tipos de programas. Así que os invitamos para que estéis aquí el próximo viernes. Antes de comenzar, os ruego por favor que los teléfonos móviles los pongáis en silencio, para que así de esta forma pues todos podamos estar pues tranquilos y de una manera pues armonizada. Repito, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y nos consta que vamos a pasar una tarde muy agradable, y para eso contamos pues con nuestro amigo de siempre, nuestro hermano Aldo Linares. Gracias. Hola, muchas gracias a todos, gracias por acompañarme en esta ocasión, gracias por cederme un poco de vuestro tiempo. Gracias a esta casa que siento como mía por permitirme pues, poder compartir con vosotros cosas. Gracias a los amigos de Divulgadores del Misterio de Mindalia por estar ahí de pie y estar siempre divulgando cosas que muchas veces la gente desestima porque piensa que no son interesantes.
hasta que de repente un buen día se descubre que lo son y resulta que todos tenían interés en esas cosas. Y hoy, afortunadamente no ha pasado nada raro, salvo el golpe que se ha dado a Fede de divulgadores en la cabeza, no ha pasado nada raro, con lo cual yo estoy muy agradecido, porque eso quiere decir dos cosas: que o me estoy ordenando de una manera mucho más sensata y se me está echando una mano de donde sea, quien sea, para que las cosas salgan mejor, o que a lo mejor estoy ganando un poquito, una pequeña batalla, y quiero creer que son las dos cosas. Quiero creer que son las dos cosas porque creo que todos, absolutamente todos, estamos en la misma tesitura. En esa tesitura en la que, como esta luz que se ha encendido, pues todos somos capaces en un momento determinado de sobreponernos a lo que somos, de sobreponernos a lo que nos da miedo, pero sobre todo somos capaces de sobreponernos a lo que los demás piensan que somos, que eso es una cosa importante. Cuando estaba preparando algunas notas para que no se me fuese la cabeza y divagase mucho, me di cuenta que una de las cosas más importantes respecto a ellos es que se habla demasiado de mil cosas sobre ellos, pero muy poco nos preocupamos de ellos. Y resulta que ellos somos nosotros también. Y que quién sabe en algún momento determinado a nosotros nos toque ser ellos y haya otros que estén hablando de nosotros y nosotros estemos esperando que nos hagan caso. Entonces, como es una pescadilla que se muerde la cola, pues pensé que era una buena manera como de buscar nivelar y dignificar un poquito algunas cosas que parece que son muy fantasmagóricas o tétricas y que en realidad no lo son. No lo son por una sencilla razón, porque nosotros no somos así. No hay energía buena o mala, es el uso que hacemos nosotros de esa energía. Del mismo modo, la muerte no es buena ni mala, es como la afrontamos nosotros. Y del mismo modo, ellos no son ni buenos ni malos, son circunstancias. ¿Y nosotros qué somos? Pues eso vamos a ver, vamos a intentar averiguar un poquito. Así que yo os agradezco mucho la ocasión, os agradezco mucho que me escuchéis y sobre todo os voy a agradecer muchísimo que si algo os queda en la cabeza después, o algo os queda en el corazón, o en la mente, en la intuición, lo que sea, lo apliquéis a vosotros mismos. Si una cosa me está enseñando en la vida en el poco tiempo que tengo vivido en relación a otras cosas, es que hay que ser buenas esponjas. Que en la medida que podamos absorbamos y soltemos, ¿pero por qué? Porque nadie nos garantiza que de repente mañana no nos despertemos aquí y seamos ellos. Y entonces, como nadie nos garantiza eso, con mayor razón hay que intentar aprender, por lo menos con la humildad que nos da sabernos burros, sabernos tontos a veces, sabernos un poquito ignorantes. Pero ni somos burros, ni somos ignorantes. Eso es una cosa que siempre voy a decir. No somos la última rueda del coche, no somos el suelo donde todo el mundo pisa, no somos eso. O sea, somos seres absolutamente brillantes. Nosotros somos luz, como esta luz que me está enfocando, todos somos luz. Y el resto, cuando nos dicen que estamos en el suelo, que qué mal y todo eso, no. Nosotros somos luz. Y como somos luz, vamos a dar un pequeño paso. Vamos a irnos a qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Marcel Duchamp era una de las figuras claves del surrealismo y del dadaísmo y escribió esto. Quien sepa inglés sabrá entenderlo. Pues un invitado, un huésped, un fantasma. 1953. El surrealismo y el dadaísmo metían muchas cosas, era una corriente artística hiperinteresante porque utilizaba mucho la imaginación como vía de salida para cosas que en nuestro subconsciente yacían, pero que aparentemente eran poco válidas o que aparentemente eran chaladuras, pero que en realidad tenían mucho peso. ¿Por qué? Porque abrían las puertas de la imaginación. Y cuando se abren las puertas de la imaginación, se abren las puertas de la mente en realidad. Y cuando se abren las puertas de la mente, se abren las puertas del corazón. Y cuando se abren las puertas del corazón, de la mente, de la imaginación y del móvil que está sonando, también se abre la puerta de la palabra y de la piel, como ocurre. En este momento, por ejemplo, que yo he dicho esto, ocurre una cosa. Yo he estado hablando y de repente, como si fuese un fantasma, todo el mundo ha girado la cabeza a ver algo que está ocurriendo. Pero hemos escuchado una voz, ¿verdad? Pero no hemos visto quién genera esa voz. Algo parecido a ellos. Algo parecido a ellos. A veces las preguntas
sirven para tratar de mostrarse como pequeños cristales o espejos de la realidad. Pequeños visores de lo que nos hace ser como somos y que nos da un rol a todos dentro de nuestra manera de entender la realidad. Cada uno de los que están aquí tiene una manera de entender la realidad. Cada uno de los que están aquí tiene una circunstancia. Cada uno tiene una posición, cada uno tiene un punto de vista, cada uno mira un punto determinado y hay un contexto que está ahí, envolviendo a todos. Hay árboles, una escultura que quién sabe dónde mira, si es que mira, y la vida se desarrolla de esa manera, así. Y nosotros nos sentimos inmersos en la realidad y nos sentimos atados a anclas de costumbres, de tradiciones, de órdenes, de idiosincrasias, de caracteres y lógicas que nos retienen cuando nuestros sentidos, nuestros corazones o como queramos llamarlo, intentan salir un poco más allá y ocurre esto. Intentamos salir y el zapato se queda ahí atado. Esto es un fotograma de una película de Federico Fellini. Federico Fellini es otro de mis referentes. Si podéis ver algo de Fellini, comprenderéis que el mundo onírico, el mundo de los espíritus y todas estas cosas están íntimamente ligados a lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad también somos absolutamente oníricos en la manera de traducir nuestras emociones y nuestras sensaciones. Mientras esa voz sigue hablando, que quizás sea una voz psicofónica o lo que queráis, y no entiendo decir lo que refiere, quizás podemos seguir y continuar diciendo que todo esto que estamos viendo, todo esto, es un más allá. Y ese más allá, quizás por ese mismo hábito y costumbre del día a día, no nos deja ver los fantásticos mecanismos, esos sutiles mecanismos que rigen nuestra existencia. Y digo fantásticos mecanismos porque todos los que estamos aquí somos fantásticos. No os creáis el cuento de alguien que os señala con el dedo y os dice que sois menores o que no podéis. No os creáis ese cuento, eso es mentira. Es una cochina mentira. Todos somos brillantes, todos tenemos luz. Y esos sutiles mecanismos que rigen nuestra existencia están ahí, pero nos descuida en la cuestión de saber si somos realmente lo que creemos que somos. Y nos da miedo perder nuestro molde, que nos ha costado aprender, y no queremos hacernos preguntas incómodas, porque a veces preguntarnos ¿qué? Más de la cuenta, nos lleva a empezar a tener señales que aunque no sean respuestas, nos avisan que nos asomamos a un ángulo al que habitualmente no hacemos ni el menor caso. Sea como fuere, todos hundimos la cabeza en la muralla de lo que somos, como si fuésemos avestruces con ropa, y de repente nos encontramos con que abrimos los ojos con miedo a que nos entre polvo en los párpados, como avestruces con ropa. ¿Habéis visto cuando los avestruces meten la cabeza en la tierra? Que están ahí como ocultos. Pues nosotros hacemos lo mismo, de esta manera. Y tenemos miedo, como digo, a que nos entre polvo en los párpados, pero en lugar de eso, con lo que nos topamos, es con otro decorado, con cosas curiosas, cosas que nos llaman la atención y que quizás no éramos conscientes de que existían, pero están ahí, cosas curiosas, y están. Como en esta habitación, muchos estáis sentados y probablemente no sepáis que aquí detrás está esto, pero está. Cosas curiosas que están, que no éramos conscientes de que existían. Entonces, habiendo visto esto, de repente, por arte de magia, así, aparece el señor André Breton. André Breton, que es otro maestro del surrealismo. Y como él, nosotros en este contexto, decidimos, hechos un manojo de nervios todos, desconfianza y curiosidad, ubicarnos en ese espacio y sentarnos, para ser y para estar. ¿Vale? Para ser y para estar. Ese ser y estar es lo que nos acerca al tema que me ha traído frente a vosotros. Pero me acerca en el sentido de ser uno más con vosotros. La única diferencia es que a mí me ha tocado estar aquí, nada más. Pero soy uno más con vosotros, ¿vale? Somos nosotros entonces, ¿vale? Nosotros.
Esto podéis verlo como una toma de posición por mi parte y una toma de posición por la vuestra. Somos conscientes de este momento y de que hay algo, pero ¿qué? ¿Qué? Volvamos a la espiral inicial. ¿Os acordáis de las caras que estaban así, como girando? Pues eso. Digamos ¿qué? Y consideremos la posibilidad de que esa pregunta sea lo mismo que situación y conciencia. Recordad esas palabras, situación y conciencia. Situación y conciencia que aunque se esté despierta por solo unos minutos, solamente unos minutos, nada más, pero situación y conciencia. En esa situación y conciencia hay unos hilos absolutamente potentes que parecen imperceptibles, pero que están más vivos y tan vivos como nosotros y como vosotros, como todos. Esos hilos de energía, de vida, de potencia, nos ligan no como anclas, sino como finísimos cables de una red de conexiones con cuanto nos rodea, absolutamente finos. Y tales cables nos reiteran una y otra vez que somos y estamos, que palpitamos, pensamos, hablamos, sentimos, nos comportamos, damos y recibimos, y todo de una manera tan lúcida en algunos momentos y tan automática en otros, que cuando llegamos a un punto de nuestro trayecto, nos sentamos en la mesa del tiempo y comprobamos que la vida se nos ha pasado en un suspiro. La vida se nos ha pasado en un suspiro. Eso lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Cómo el tiempo se nos pasa en un suspiro. Pues llega un momento en el cual decimos, la vida se nos ha pasado en un suspiro. Entonces otra vez abrimos los ojos y se destapa un brillo de lo que realmente parece importar cuando decimos algo así. De lo que siendo y estando nos hace vibrar de verdad, nos hace vivir. Pero ante ese gran océano existencial, inmenso, profundo, a veces nos damos cuenta de que esa vida que se nos ha pasado en un suspiro nos ha llevado a un límite, a una orilla que queremos atravesar y que no sabemos muy bien cómo hacerlo. No lo sabemos. Estamos a punto de, pero algo pasa y algo nos pesa. Algo pasa y algo nos pesa. Pero estamos a punto de. Y entonces nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y en ese ¿qué me pasa? Todo se mezcla y en una aparente calma chicha nos desconcertamos y se nos mezclan los miles y miles y miles de minutos y segundos que han pasado por nuestras pieles y pensamientos a lo largo de nuestra existencia. Miles y miles y miles y miles, que no podemos recordar ni uno. Y han pasado y siguen pasando como ahora. Y de repente flotamos de mejor o peor manera dentro de un bote que nos parece que no sabemos muy bien cómo controlar. ¿Qué? Y un poco desorientados por tanta información en tan poco tiempo, nos ayuda a preguntarnos de repente, ¿quién va a remarnos? ¿Quién va a remar el barco? Y si somos un poco más valientes diremos, ¿quién me va a ayudar? Y si somos más valientes aún diremos, ¿quién soy? Y si nos ponemos ya tremendamente audaces o humildes o desnudos, diremos solamente, ¿quién? ¿Quién? Entonces, con ese quién, tal cual estamos con nuestras ropas, nuestras estaturas, las tallas, los olores, los gestos y sentimientos, sentimos como que caemos directamente en un lago. Ya no un océano, donde metidos hasta la cintura nos vamos a ver más o menos reflejados en el agua. Pero en un principio lo vamos a ver todo desde arriba. Desde la cabeza al tronco, por ejemplo. ¿Vale? Desde la cabeza al tronco. Pero debajo de esas aguas, que no sabemos muy bien qué son,
pero que parecen como cortinas que nos recuerdan cosas, sentiremos, todos sentiremos nuestros pasos por arenas que a veces son duras, otras veces son movedizas, que a veces son muy blandas y otras que son absolutamente finas. Y nos llamará la atención sentirnos como que flotamos y que a la vez pesamos. Nos llamará la atención sentirnos un poco como medio anestesiados, atontados, achispados, empanados o arrebatados. Y tendremos una rara curiosidad de querer y no a la vez, por si acaso, saber qué ha pasado y entonces así vamos a meternos de lleno en el lago y vamos a cerrar los ojos. Y al abrirlos, nos vamos a encontrar con una escena distinta. Como la luna en un cielo claro, reflejada en ese lago transparente, en ese lago que hemos visto, aunque la luna nunca se haya ido de ese lago. Y por decirlo de algún modo, hemos entrado en otra realidad. Entonces, es cuando empieza la fundición. Sí, la fundición. Cuando esos cristales o espejos de los que hablábamos al principio nos reflejan de tal modo que podemos ser como los ellos del título, los ellos. Los ellos, que como siempre digo, están aquí. Aquí, están. Y ahora empieza de verdad un juego de imágenes y sentidos con todos nosotros y para nosotros. Un juego que más que ser un movimiento de fichas es un camino, un caminante y un caminar permanente. Yo, Aldo Linares, soy ellos. Tú, Juan Miguel Fernández, eres ellos. Tú, María José Fernández, eres ellos. Rodrigo González, eres ellos. Nosotros somos ellos. Vosotros sois ellos. Y ellos somos todos. Todos. Pero este juego al que me refería, es de los de pensar y actuar de manera activa. Y aquí se complica un poco la cosa. Porque en sus reglas, que parecen escondidas y sin instrucciones, ser ellos, es decir, ser todos, pasa por situaciones de acción en las que hay desde juicios sumarios, prisas para conseguir metas, calles por las que pasar o cosas que a los ojos de algunos participantes se hacen completamente inexplicables. Una de las pistas de este juego reside en la acción y lo inexplicable. Pero para hablar de eso, tenemos que volver a tener esa situación y conciencia a la que nos referíamos antes y que os pedí que recordarais. Y eso se resume en los dados, muchas veces trucados, que usamos para esta aventura y que vamos a usar. Esos dados que son el tiempo, esos dados que son el cuándo. Ya que nosotros somos ellos, vamos a empezar a mover fichas dentro del tablero visible e invisible del juego. Y para moverlas, vamos a usar esa situación y conciencia, asimilándolas a lo que somos. Y somos mucho más de lo que creemos, claro que es así. Directamente, vamos a ponernos en la tesitura de que ese más nos abre la puerta a un pensamiento abierto, que puede ponernos de cabeza con sus procedimientos. Un pensamiento en el que somos hombres y mujeres visibles e invisibles, de carne y hueso, visibles y de algo parecido a carnes o huesos invisibles. Porque este es un juego de roles muy interesantes, visibles e invisibles. Pero a la vez es un juego absolutamente personal. Tanto que podemos verlo como algo en lo que cotidiano e inexplicable se juntan. Del mismo modo que la piel guarda cosas dentro y esas cosas a su vez guardan cosas que apenas se ven
Y esas cosas que apenas se ven, guardan cosas que definitivamente ya no podemos ver, pero están. Y es tan personal que casi ni necesita de nuestro cuerpo todo esto. Porque nos da la opción de situarnos en el rol de espíritus, almas, mentes, conciencias, aparecidos, fantasmas, espectros, visiones, como queráis. Podéis adoptar el nombre que mejor os venga. Adoptar el nombre que mejor os venga. Cada uno de nosotros irá hacia donde su subconsciente le lleve. Así de sencillo. El juego empieza sencillo. Es así. Donde esto os lleve, id con esa palabra. Un espíritu y una visión no son, como supone la filosofía moderna, un nubloso vapor o una nada. Se hallan organizados y articulados meticulosamente, más allá de lo que pueda producir la naturaleza mortal perecedera. Lo dijo William Blake. Si sabéis quién es, bienvenidos. Si no lo sabéis, investigad. Es un personaje que no tiene pierde. Un mago verdadero. Un personaje absolutamente especial. Y tiene razón, tiene mucha razón. Y ya puestos con esta mirada, puestos a tono, ahora es cuando ese cuándo aflora. Cuando cobra un sentido mayor, porque el tiempo en el que nos movemos y movemos nuestras fichas varía y a la vez es el mismo para todos. Eso es muy curioso. Varía, pero a la vez es el mismo para todos. Es muy curioso. Varía porque cada uno, además de tener un ritmo, tiene una manera de percibir ese ritmo y tiene una manera de ejecutarlo también. Y entonces, los minutos pasan según nos damos o no cuenta de lo que vamos haciendo. Y así, se pasa la vida como un suspiro o como un paso de tortuga. También pasa así. Y sean los años que sean, ellos, nosotros, estamos en medio de pasajes del juego que no siempre comprendemos bien y que a veces nos hacen hacer cosas aún más inexplicables. Cosas aún más inexplicables que aparecernos, así como la sombra, aparecernos o hacer ruido, por citar un ejemplo. Normalmente, parece que cuando se habla de esto, todo se mete en un mismo saco, todo. Y no, los dados se lanzan por manos que nunca son iguales, nunca. Vuestras manos no son iguales, mis manos no son iguales a las de ninguno tenemos las manos iguales. No se puede decir que espíritus, almas, mentes, conciencias, aparecidos, fantasmas, espectros o visiones sean lo mismo, que vienen de lo mismo o van a lo mismo. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Por la sencilla razón de que justamente cada mano tiene sus poros y sus líneas y somos distintos. Cada uno es uno. Y además no podemos decirlo por otra sencilla razón, porque no tenemos ni idea. Desde nuestra óptica, desde donde estamos, llegamos hasta donde llegamos, pero podemos ir a más, eso sí. Si la energía fluye y nosotros somos una maravillosa fuente de potente energía fluyendo, no sería raro tratar de saber algo más de estos mecanismos, ¿verdad? Porque si somos soporte, vale el esfuerzo de tratar de averiguar la naturaleza de nuestro contenido. Cada uno de nosotros somos perchas y vamos a tratar de saber acerca de nuestros materiales de construcción, explicable o inexplicable. Y para eso nos haremos viajeros, para que llegue el cómo, que necesitamos para continuar por el tablero de este alucinante juego. Somos nuestros propios tripulantes y en nuestros barcos
llevamos cosas que conocemos al dedillo, pero hay otras cosas que ni siquiera sabemos que llevamos, como decía antes. Es más, podría darse la posibilidad de que llevemos cosas de épocas tan remotas que si, por ejemplo, somos espíritus o fantasmas, por usar dos palabras cercanas, y que siempre remueven curiosidades, podrían dar pistas a quienes tienen la suerte o el calambrazo de encontrarse con nosotros. Suponiendo que nosotros fuésemos fantasmas, pues eso, o la suerte o el calambrazo de encontrarse con nosotros. Es que este juego implica una cosa. Este juego tiene en el viaje un factor completamente determinante, básico. Y lo es tanto como el viajero y el saber viajar. El viaje, la vida. El viajero, nosotros. Ellos, todos. Y el saber viajar, la propia existencia en situación y conciencia. En nuestro propio barco, claro. El cómo es algo que ya de por sí parece costar mucho. Estamos acostumbrados a escuchar historias de almas, de apariciones, mensajes y demás en las que casi siempre lo que se nos da es la imagen mental de alguien saliendo de la nada en un momento en el que no debería estar y que por acto reflejo nos lleva al miedo. Aunque sea alguien querido, pero siempre tenemos ese miedo, aunque sea alguien querido, relacionamos todo eso. Nuestro raciocinio se colapsa, se nubla, se marea y parece que todo se vuelve raro. De repente toda la atmósfera que nos rodea se vuelve extraña, rara. Tanto como cuando nosotros entramos a una habitación donde hay gente y notamos que nos miran como si no nos esperasen o como si no nos conociesen. ¿A qué es rara esa sensación? ¿No os ha pasado de repente entrar a una consulta de un médico y que hay 6 personas y de repente os miran y os sentís un poco raros porque os miran como ¿quién es este? ¿De dónde ha salido? Pues eso es igual. Pero, ¿y cómo puede ocurrir esto? Podemos decir que en ese estado, cuando ocurre algo así, se puede aplicar el paralelismo de nuestra propia existencia. A ver, ¿en cuántos lugares hemos estado a día de hoy? ¿En cuántos? ¿Cuánta ropa y zapatos hemos usado? ¿Cuánta gente nos ha visto 1000 veces pasar por la misma esquina sin saber quiénes somos? ¿Cuántas veces nuestros seres queridos saben que somos nosotros con tan solo oír cómo subimos las escaleras y sin vernos? Nos sorprendería saber de lo capaces que podemos ser de conocer un poquito más de nuestra propia esencia o de nuestra energía, de ese fluido que moviéndose en vibración permanente y con un sentido de uso por nuestra parte, puede conseguir hacernos partícipes de cosas fascinantes. Y de ser así, ¿no sería posible trascender ese tiempo y ese espacio que son como cortinas que según cómo las movamos, hacen una figura u otra? ¿No sería posible? Algo de eso ocurre con ellos. Espíritus, fantasmas, almas, espectros, aparecidos, nosotros. Podemos reconocer las fronteras como muletas a nuestra conveniencia. Muchas veces las fronteras que ponemos son nuestras propias muletas inconscientes para nuestra conveniencia. Nos podemos rascar la cabeza y decir tiempo y espacio, una manera, algo más que es inevitable y necesario, peor es nada, a ver, ya se verá, o la gran frase de Dios proveerá, que es una de las frases que más morro esconde en la existencia del hombre. Pero, como todo lo que nos rodea tiene un punto de sabiduría latente, nos lleva a una cosa
absolutamente implícita, que es un dónde. El qué, quién, cuándo y cómo se juntan en el dónde. El siguiente paso. Estamos jugando, ¿no? Estamos lanzando los dados. Vamos avanzando. Llegamos al dónde. Ya tenemos los dedos de una mano de preguntas: qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Ya tenemos los dedos de una mano. Y esas preguntas nos acercan a ellos, porque nosotros podemos pensar: ¿y si yo fuese así, uno de ellos? Si yo fuese un espíritu, una aparición, una visión, ¿qué pasaría? Pero pensarlo ahora, tratad de pensarlo cuando os vayáis, pensad. Si de lo que hemos estado hablando, si de las cosas que os han traído aquí, si yo fuese uno de ellos, ¿cómo sería todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué sentiría? Imaginémonos, si de repente en lugar de escuchar que dicen de nosotros, a tiempo presente, ahora por ejemplo, mírale qué alma tan maja que tiene. En lugar de eso, dicen, pues, qué susto, he visto al fantasma de Fede al lado de su cámara, pero la cámara estaba sola. Pero he visto al fantasma de Fede, imagínense. Si dijesen, es que dicen que el espíritu de José Luis pasea por la puerta de su casa una y otra vez, imagínense. Imagínate qué sería eso, que dijesen eso de ti. Imagínate, Fede, si dijesen eso de ti con la cámara. ¿Qué sentiríamos? ¿Dónde estaríamos nosotros como percha? ¿Y dónde estarían nuestros anhelos, nuestros sentimientos, las preocupaciones, nuestro interior? ¿Dónde estaría todo eso? Simplemente sería, hemos visto el fantasma de Fede, hemos visto el fantasma de José Luis. ¿Y lo demás qué? Han visto simplemente la percha, ¿y lo demás qué? ¿Dónde se queda? Pues en todo lado y en ninguna parte a la vez. Para nosotros, el lugar se convertiría quizás en una propia extensión de nuestra apertura real de ojos o no, de nuestra lucidez o no, y de la fuerza con la que nos sintamos o no. Si estuviésemos en esa situación, seríamos un poco víctimas de todos esos estados, de esas posibilidades. Ese dónde es una de las capas del tablero de este increíble juego. Cabemos todos. Nos gustan algunas casillas, colores, olores, gustos y formas. Aquí y allá. Y a la vez da igual, porque finalmente, una vez nos toca el verdadero turno de jugar, ya da igual lo recorrido, porque lo que queda es el trayecto constante. Una vez que hemos lanzado los dados tan lejos que nos damos cuenta que cuando nuestra mano se ha estirado, miramos para atrás y resulta que ya no estábamos donde estábamos, sino que estábamos en otro punto, ya empieza el verdadero trayecto. Y quizás el espíritu avanza, el fantasma se despide, la visión se desvanece y el alma parece quedarse tranquila. Lo que estamos hablando empezó en un lago y en la medida que hemos ido levantando la cabeza o no, hemos ido reconociéndonos. Así, hemos podido elevar la cabeza y mirar hacia arriba, a reconocer un nuevo estado, a reconocer sensaciones otra vez, a pasar de un dolor a un mejor respirar, de un peso a una liviandad. Pero claro, eso depende de cómo nos hayamos movido. Pero el cielo siempre está ahí arriba, siempre. Y abajo siempre hay algo. En medio, el mar y el barco que hemos usado, yendo a algún lado con mayor o menor fortuna, yendo hacia algo. Pero siempre está, el cielo siempre está. La vida siempre está, siempre. Repitiendo los golpes
en las paredes de la casa de nuestra tía, caminando por el pasillo del instituto, sentándonos en la sala de espera del hospital, tratando de hablar con ellos, cuando ellos nos hablan delante de otros que ni siquiera nos ven ni escuchan. Cuando pasa todo eso, llega otro de los siguientes pasos, el por qué. Todo tiene un sentido más allá del efecto físico, de la manifestación, de lo sugerido. Todo tiene que tener una causa que sea completamente de peso cuando se refiere al hecho de que alguien se nos aparezca. Aunque simplemente sea como ver un fotograma que se repite una y otra vez. ¿Pero por qué? Para encontrar una respuesta, como en casi todo, hay que bucear en nosotros mismos. Salir del barquito y meternos en el agua. Nosotros somos piezas articuladas. Hay que buscar la respuesta en todas las casillas que hemos estado recorriendo, una tras otra, con señales de avance 3 espacios, retroceda 2, váyase directamente a la cárcel, vuelva a tirar, pierde su turno o vuelva a la casilla de inicio, Y la casilla de inicio es nuestro interior más profundo, lo que nos hace uno con la existencia, lo que nos hace ser ellos siendo nosotros. Y ahí es donde empieza todo, en esa formación de nuestra identidad, donde empezamos siendo como una formación humeante, como un boceto. En ese marco de nuestra parcela de movimiento, nuestra identidad da unos pasos absolutamente definitorios. Los dados se tocan con las manos y aprendemos el valor de los números, de las palabras. Poco a poco, nuestro verdadero retrato se va construyendo de pequeños trozos de nuestras experiencias más tempranas. Aquellas que después pueden determinar si vamos a golpear una pared y vamos a aparecer apesadumbrados al amanecer en el pasillo o en la habitación de una pensión, o si vamos a dar una caricia o soltar un susurro exacto cuando alguien está a punto de quedarse dormido, o cuando alguien está triste, o cuando nos recuerda con cariño. Todo lo veremos según el cristal de nuestras gafas, la fuerza de nuestras pupilas y el ímpetu que tengamos dentro. La casa por la que demos un paseo una vez nos hayamos ido será de un color u otro y nos asomaremos por donde mejor podamos o sepamos. En ese por qué empezaremos a encontrar la definición adecuada y más o menos ordenada de todos los pasos previos. Ojo, si estamos algo espabilados, después de todo el trayecto, claro. Esto estoy diciendo en el sentido de que si estamos espabilados, sí, si no, pues nos costará un poquito. Volveremos a volver a tirar los dados, iremos 3 casillas más atrás, pero tiraremos para adelante nuevamente. Pero si estamos un poco espabilados y tiramos los dados, nos daremos cuenta que ya conocemos un poquito el camino, que nos suena ya de algo, que a lo tonto hemos andado ya un buen trecho sobre el tablero y que hemos salido de largo y ahora estamos escalando. Ya no estamos en el agua, estamos escalando. De esa manera, en esa búsqueda de respuestas, este porqué nos va a llevar a vernos como espíritus o almas o fantasmas que digan lo que digan o piensen los demás, tenemos un sentido, tenemos una búsqueda, tenemos un afán y sobre todo un fuego interior que es nuestro y que nos ofrece una posibilidad. Y esa posibilidad es la posibilidad del para qué. El eje de la teoría y práctica de todo espíritu, el para qué. De todo fantasma, de todo cuerpo con piel y pellejo que se precie. La casilla de llegada para cogerle gusto al juego y después de un rato volver a empezar, el para qué. Esa es la casilla de llegada, ¿para qué? Pues para ser, para sentir y vivir de verdad.
experimentando nuevos estados en los que la cosa será nuestra, como aquí, pero con las características que da saberse en un paso adelante, saberse impulsado. Saberse conocedor de una energía de mejor manera y saber utilizarla mejor. ¿Para qué? Para volver a hacernos humanos y soberanamente sobrenaturales. Soberanamente sobrenaturales. Nosotros no solo somos hombres y mujeres, no. Somos hombres y mujeres. Absolutamente brillantes. Absolutamente sobrenaturales, porque el mayor milagro somos nosotros. Tal cual. Y todo esto con la comprensión de la humanidad no como imperfección, como siempre se nos hace sentir y nos hace sentir nuestra mentalidad de limitarnos lo más que podamos, porque somos pobres corderitos, somos víctimas de lo justo y de lo injusto, porque no podemos hacer más. Eso es una trampa también. Eso es una trampa también. Esa es la trampa que nos lleva al conformismo y sobre todo nos lleva a un punto en el cual, cuando ya nos acostumbramos al tablero, ya no tiramos los dados porque ya decimos que, ¿para qué si es así? Y ahí estamos cortando de raíz algo esencial, nuestro para qué. Podremos ser soberanos espíritus, que no necesitaremos de aspavientos, podremos ser fantasmas brillantes, que nos reiremos de la palabra fantasma, y aparecidos que disfrutaremos de la fantástica posibilidad energética de reconducir los fluidos de una manera u otra para controlar las densidades y las frecuencias. Las densidades y las frecuencias. Seremos sobrenaturales otra vez. Y por causas que desconoceremos en su mayoría, quién sabe, podremos estar a gusto con la posibilidad de superponer nuestro yo al ellos, sin que eso signifique que nos adueñemos de espacios que no nos corresponden, no. Será más sencillo ese yo que dejará los dados para señalar con el dedo la casilla de llegada y la de volver a empezar con completa decisión. Va a ser mucho más sencillo así. ¿Para qué? Para llegar tan arriba como podamos y queramos, sin mirar tanto a la flagelación a la que nos sometemos por costumbre, al dolor como mecanismo de superación y cosas así. No es el único mecanismo de superación, el dolor no es el único, ni la flagelación, ni cosas así, no lo es. Y sin embargo tenemos la manía de pensar que todo ha de pasar por ahí, por el dolor, que al 100% tenemos que ir por ahí, y no es así. Desde abajo todos empezamos, pero desde abajo hay miles de espíritus, fantasmas, aparecidos, almas y demás, aquí, en Huetortájar, en Texas, en Carchuna o en Mollendo, que llegan para decir que no siempre es cuestión de pena y de estar en las últimas, que no es así, no es así. La vida es una celebración constante y es un sentido de responsabilidad de vida. Disfruta lo que tienes ahora, vive lo que tienes ahora, potencia lo que tienes, porque si no lo haces, después cuando te falte un poco, no vas a echar de menos ese poco, vas a echar de menos el 100%, porque no has sabido valorar ni siquiera ese poco. A veces buscamos respuestas en ellos, cuando ellos nos están gritando en un coro, imaginaros un coro tremendo, como el de Radio Televisión Española, tremendo, diciéndonos si la respuesta la tienes tú. Pero claro, nos empequeñecemos y miramos a la montaña y no la subimos. La montaña es muy bonita viéndola de lejos, pero cuando uno llega a la cumbre, aunque sufre, la vista desde la cumbre es maravillosa, ¿verdad? Pues es así. Quizás, por eso todas estas preguntas que nos hemos estado haciendo sean una unificación de las que siempre nos hacemos para todo en esta vida. Quizás, para ser alguien tenemos que observar un poco el todo. Quizás para entender ese todo tenemos que observar sus partes. Quizás para entender a un fantasma o un espíritu debamos conocernos un poquito como parte de un organismo emocional y físico, conocernos nosotros. A fin de cuentas, nosotros somos ellos y en algunos casos podemos estar en su misma situación. Cuando nos toque decir arrivederci Roma y nos vayamos, ¿quién sabe qué va a pasar?
quizás algunos de nosotros estemos, quién sabe. Por eso quizás es interesante usar la cabeza, usar la intuición, analizar, desear, proyectar, cuestionar, absorber y darnos la situación, ubicación necesaria para ser uno, para ser yo. Para aprender a ser nosotros, tenemos que aprender a ser yo primero, ¿no? Digo. Dar la mano a ellos, que quizás en este momento nos estén dando la suya con tal suavidad que pueden sentir la nuestra, pero nosotros no sentimos la suya. Esto ya es cosa de cada uno, eso sí. Esto ya es cosa de cada uno. Pero por favor, tratando de superar la cadena inculcada por tantas cosas vividas de penas, impotencias, dolores, sufrimientos y sobre todo ser sufridores y sacrificados. Malinterpretamos la fuerza de cada uno con ser sufridor y ser sacrificado. No. La dignidad empieza por uno mismo y la dignidad de la fuerza de uno mismo, el valor de uno mismo, radica justamente en reconocerse uno no sacrificado ni sufridor, sino sensible, que es otra cosa. Si vamos a ser espíritus, que ya lo somos, y fantasmas, que también vamos a hacerlo también, quizás algunos, pues tratemos de hacerlo bien, tratemos de hacerlo de verdad. Yo espero que la noche os sea propicia a todos vosotros y a ellos también. Gracias. Bueno, espero que os haya servido de algo. No que os haya gustado, que os haya servido de algo un poco esto. Y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosita, pues podemos compartir. Yo soy todo oídos y ellos también. Dime. Yo quiero preguntarte si alguna vez has visto un fantasma de vivos. ¿De vivos? No, pero sí hay algunas manifestaciones en las cuales el espíritu en un estado durmiente puede emanciparse un poco y de repente en una mesa mediúmnica o en un estado de mediunidad aparece. Y tú le puedes hacer algunas preguntas y él te da la fecha, te dice que está dormido y tal, y resulta que sí, efectivamente, están dormidos. Somos tan potentes que podemos emanciparnos de ese modo y pues causar eso. Y sí, en ese aspecto sí me ha pasado, sí. ¿Alguna otra cosita? ¿Algún otro comentario? ¿Has visto un fantasma de verdad? Sí, he visto un fantasma de verdad, claro, me he visto a mí mismo. Sí. ¿Has visto a ti mismo desde ti mismo? Sí, en el espejo todos los días. Y pasa una cosa interesante y curiosa. ¿Sabes por qué lo digo? Porque siempre lo digo. Parece que me repito, pero siempre lo digo porque tiene una intención. Todos nos miramos en el espejo, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos nuestras caras de verdad? ¿Cuántos nos detenemos de verdad a vernos en el espejo bien? Yo soy el primero en decir que no lo hago. O sea, de mirarte bien y observarte y decirte, pues a veces veo cosas en tu cara que me son distintas, que me son extrañas. Y de haber visto espíritus, fantasmas y todo eso, sí. Pero eso no es lo esencial. ¿Sabes qué es lo esencial? Lo que te enseña eso y cómo lo usas. La situación y la ubicación. Y no salir corriendo. ¿Alguna otra cosita? Sí. Quiero preguntarle si alguna vez las fantasmas, así como nosotros pensamos, como preguntaban ellos si los vemos o tal, no aparece como la fantasma en sí, si de otra forma, como una conciencia, como unas voces, pero no son voces de nadie, son preguntas que tu propia conciencia te la pone y luego consejos que tu propia conciencia, sin poder tú explicar
Y otra cosa, sin poder hablar a veces con los que te acompañan, porque te creen un poco loco. Entonces, hacer lo que tu conciencia te dicta y te guía, pero al hacerlo así tal cual, el día siguiente o dentro de unos días se cumple todo lo que tu conciencia, si es verdad o no, o más. Un ejemplo. Yo no he venido del medio de espiritismo y de nada más, de una ciencia fija. Pero algunas cosas, un conjunto de cosas de los últimos tiempos, de últimos meses o años, que no le das importancia, pero llega el momento que un conjunto de todos grita la evidencia, puede ser verdad o no. O, otra cosa, tus pasos, sales de casa, tus pasos, tienes un problema, digamos, y no sabes cómo solucionarlo. Y tus pasos te guían sin pensar. Y por casualidad te tapas con te encuentras con alguien que tú no has conocido. Y fíjate que casualidad, que te da un toque o yo qué sé, y dices perdón, miras la persona y sin darte cuenta, tú una persona que eres muy cuidadosa con tu vida personal y con lo que pasa en tu casa, de momento empiezas a contar. Y luego aquella persona te guía y se arregla el asunto. No sé si eso es una fantasma o algún lazos con alguien que te guían de nuevo. Pueden ser dos cosas unidas, Una, que su propio espíritu... El mío, sí, o la persona, sí, no sí, hablo de... sí, pero por ejemplo, por situarlo así, sí, ¿vale? Sí. Que el propio espíritu, en un estado de alerta, un estado de despertar... Esa es la palabra, alerta. Claro. Te Diga, avisan. eso. El propio espíritu ser? sí, claro que puede ser. Puede ser que el propio espíritu en un momento determinado traspase el corsé de las costumbres que tenemos todos los días, de ir siempre de la misma manera y tal, y que nuestro propio espíritu nos diga, oye, espera un momento, tranquilo. Pero eso es una ayuda de los, digamos, de las fantasmas o de los ángeles o de lo que sea. La primera ayuda muchas veces llega por uno mismo. O sea, la primera ayuda, el propio espíritu muchas veces es el que nos ayuda, porque cuando ve que una cosa... Te autoproteja. Claro, porque tenemos todos el sentido de conservación, todos el instinto de conservación. Y eso es una cosa que la tenemos tan profunda que nuestro espíritu está. Ahora bien, también puede haber ayudas. También puede haber un espíritu que pueda ayudar si nos ve que estamos un poco así. Puede sugerir una ayuda determinada, puede hacer pequeñas cositas para ayudar. Nunca van a hacer el trabajo por nosotros, nunca. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas, ellos no lo van a hacer. Porque si no, no tendría sentido nuestra existencia. Y respecto a los efectos físicos que pueden tener de cosas que puedan ocurrir y todo eso, eso también puede estar ligado a propias, proyecciones que nuestro espíritu, a las que puede acceder. Y, traspasar algunas fronteras. Sí, claro. Y muchas veces ocurre de manera inconsciente. Eso. De manera inconsciente, porque el espíritu... Sin pensar, claro, sin buscar. porque a veces nosotros mismos, o sea, nuestra percha, como decía, es a veces tan pesada para nuestro propio espíritu que a veces nuestro espíritu dice, ya está bien. O sea, no me hagas caminar encorvado cuando yo no quiero ir encorvado. Entonces nos da pequeños toques. A veces ocurre. ¿Alguna otra cosita? Bueno, pues siempre darte la enhorabuena por la conferencia, por la fluidez, la narrativa que nos has contado a través de las imágenes, a través del juego del tablero, toda una narrativa mezclada también con lo lírico, con la poesía. Has hecho ahí, me parece, un enfoque bastante esclarecedor de varias temáticas para explicar un tema tan, yo creo que es complejo, pero que ha quedado muy ameno y muy esclarecedor para todos con estas preguntas que nos tenemos todos que realizar y sobre todo tomar conciencia, como bien has dicho, de la esencia de las cosas, de por qué están ahí, que nos transmiten, que nos están contando, qué narrativa hay detrás de cada cosa, detrás de la esencia de las cosas, de un árbol, como has contado, de una montaña, incluso del lugar donde vivimos, que no es casualidad, porque vivimos en ese lugar, con las personas que nos encontremos. Es una forma también de buscar la reflexión y nos ayuda a buscar dentro de nuestro interior. Claro, porque es que nosotros somos espíritus, somos alma, como queráis llamarle, ¿vale? Pero nosotros estamos en un contexto.
Y ese contexto donde nos movemos, donde vivimos, donde interactuamos, también merece nuestro respeto, porque por algo está, y para algo está, y está donde está. Todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Lo que pasa es que lo bueno de este sentido es que nosotros tenemos los dados. Nosotros empezamos a reconocer el tablero, nosotros empezamos a movernos. Y una vez que empiezas a caminar de verdad. Luego puedes pararte y detenerte y decir, voy a descansar un poco, pero cuando empiezas a caminar, caminas. Cuanto más te preguntas, más ganas de preguntarte tienes. Tienes la oportunidad de caminar hacia adelante porque ya pierdes el miedo, de alguna manera, en ese juego de ese tablero, como dices tú, que vuelves hacia el punto de... Claro, porque en el fondo cuando más vas descubriendo cosas también te vas dando cuenta pues que sabes muy poco de muchísimo. O sea, y hay una cosa muy bonita y que creo que esto es como otro ejemplo. Cuando todos vemos la cara de un bebé y sonríe, nos podrán gustar más o menos los bebés, pero todo el mundo se queda mirando la cara del niño y sonríe y tal y cual. ¿Por qué esos ojitos, esa carita que de repente no dicen nada, sino simplemente mueven los ojitos, nos deslumbran? ¿Por qué? Porque es el punto de partida. Es el punto de partida. ¿Alguna otra cosita? Sí. ¿Crees que si fuésemos capaces a diario, en lo cotidiano, de celebrar constantemente la vida, de agradecer, el concepto que tenemos de karma, como pagar cosas, desaparece? Me gusta lo que dices porque es muy complicado lo de agradecer todos los días, pero siempre me gusta decir que una manera de agradecer es tratarnos a nosotros mismos, al yo, con un poquito de cariño todos los días. Todos los días. No es difícil, yo soy el primero, o sea, para irme a la oficina todos los días me cuesta un trabajo terrorífico, ¿eh? Pero siempre me digo cosas y siempre me las digo con un poco de cariño, aunque sepa que me va a costar muchísimo, pero es una manera como de darme un abrazo a mí mismo. Y eso condiciona muchas cosas, ayuda. Y sobre todo nos ayuda a una cosa, a comprender el karma no como un peso. Porque también siempre consideramos el karma como ¿os acordáis la imagen de Atlas cargando el mundo y tal? Pues no. O sea, el karma tiene que ser una cosa compatible. Nosotros no somos cuerpos de dolor. No somos cuerpos de dolor, somos cuerpos vivos. El dolor es una parte de nosotros. Siempre lo digo también, sobre todo para quienes hemos tenido o quienes podáis tener parientes que han estado enfermos o que están enfermos. Esa persona que está enferma no es la enfermedad. La enfermedad es un momento, es un estado, pero la persona es lo importante. Esa persona no es la enfermedad es un estado, es una parte. Del mismo modo, el karma no es nuestra vida. Nosotros somos nuestra vida. Podremos resolver cositas así. Intentar agradecer, sí, de mil maneras. Y de las maneras más pequeñitas que tengamos. Y una de esas es empezar a tratarnos nosotros con cariño. Para tener ese tablero en nuestras manos y querer jugar, tenemos que tener ganas. Tenemos que tener ganas. Si no tenemos ganas y pensamos que van a jugar por nosotros y van a tirar los dados por nosotros, van a pasar dos cosas. Primero, que si no sale el número que queremos, como somos, nos vamos a enfadar y encima le vamos a meter la bronca a la persona por tirar mal los dados. Así que hay que tirar los dados bien, con ganas. Gracias. ¿Alguna otra cosita? Sí. Mira, tengo una conocida que lleva muchos años con depresión, con medicación, médicos, y hace un mes se suicidó. ¿Crees que su enfermedad le quita responsabilidad en lo que ha hecho? ¿Y cómo crees que para Es una situación complicada, porque una persona que hace eso, no somos nadie para juzgar esa situación, nadie. ¿Pero es como una locura transitoria en su cabeza? Es que cada caso es único, del mismo modo que cada espíritu es único, cada caso es único, pero no podemos juzgar y no debemos juzgar. ¿Por qué? Porque es muy fácil desde fuera decir, es que hizo tal, cometió el error, tal, pero una vez que estás dentro, es otra cosa. Es como cuando de repente estás con un dolor de cabeza tremendo y te dicen, oh, no, que no pasa nada, tómate esto, te está reventando la cabeza. Tómate esto, tómate esto, no, te está reventando la cabeza. Y a veces cuando se llega a ese tipo de estados, que son ya límite, hay que ver bien lo que hay detrás. Cada uno tiene sus responsabilidades, que tendrá que asumir, sí, por supuesto. Pero todo eso tiene siempre una vía de salida. Hay una vía de salida, hay una vía de ayuda, siempre la va a haber. Ella tendrá que hacer su trayecto, ella tendrá que hacer una limpieza
de todo lo que es su existencia, de todo lo que ha llevado, de todas las causas, de los efectos, de todo. Pero lo mejor que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer, tú por ejemplo que la conociste y todo esto, es tú misma, primero, enviarle la sensación de que no le estás juzgando, de que en lugar de hacerle con el dedo así como la diapositiva, hacer así. De que tú no estás viendo a la persona que se suicidó, estás viendo a tu amiga que tuvo un problema, que es otra cosa. La amiga que tuvo un problema es otra cosa, atravesó una circunstancia. No es una culpable que se mató, no. Ni es una persona para mirar con pena porque hizo eso. Porque la pena muchas veces les causa muchísimo dolor a ellos, muchísimo dolor. Lo mejor que puedes hacer es decirle, vale, ocurrió esto, pero sigue adelante. Yo te apoyo, yo quiero que tú sigas adelante. Yo quiero que tú vayas adelante. Y decirle en la medida que puedas, y te recuerdo, con cariño, te recuerdo como cuando te veía sonreír, te recuerdo como cuando te veía bien. Para que ella empiece a verse, no como cuando fue el último momento, sino cuando de repente se vea y se dé cuenta que se está viendo con la ropa con la que estaba contigo. Y a lo mejor eso, la cara de pena, le va a convertir en una sonrisa. Pero lo mejor que puedes hacer es eso. Y si nos está escuchando muy lejos, o alguien le está contando, porque igual ella no puede escuchar esto, pues que le llegue que tú estás preocupada por ella y que has sonreído por ella, que eso es lo mejor. Claro que sí. ¿Alguna otra cosita? Perdón. Sí. Entonces, tú dices que hay que hablarle, o sea, a los familiares muertos, hablarle como te estoy hablando a ti. Claro, mira. ¿Me permites que te tutee? Sí, por supuesto. Mira, Eso no lo entiendo. cuando nosotros nos vamos, somos como aquí hemos sido. O sea, no nos convertimos en mega ángeles ni espíritus de luz, no. Como hemos sido aquí, allí seremos. Si yo he sido una persona apocada, tranquila, allí seré igual. Quizás iré avanzando en otras cositas, pero llevo lo esencial. Cuando no les atamos con el dolor, sino les recordamos con cariño y les tenemos en un buen estado en nuestro corazón, ellos sienten esos deseos, esa vibración, eso que les enviamos. Y cuando les enviamos eso, podemos hacerlo de la manera más sencilla. Por ejemplo, si te despiertas mañana y recuerdas, qué sé yo, a un hermano, por ejemplo, decirle, oye, pues donde estés espero que estés bien y recuerda que te quiero mucho. Ya está. Y eso va a ser más potente, 50.000 millones que poner 40 velas, quemar 500.000 inciensos y todo eso, no. Lo más potente es lo que sale de tu corazón. Lo más potente es lo que sale de aquí. Porque eso es lo que más sienten ellos. Porque no necesitan un teléfono para sentir el sentimiento, lo sienten directamente. Ahora bien, si tú quieres hacer una oración por él, que sea tu oración más profunda, lo que a ti te salga. Da igual que sea un Padre Nuestro, que sea un mantra, lo que sea, lo que te salga de dentro. Y lo van a sentir seguro. Y les va a gustar, seguro. Y lo más bonito es que inconscientemente tú lo vas a sentir y a ti te va a gustar. Seguro que sí. Y vas a sonreír así, eso está bien. Oye, ¿y ¿Sí? si es lo contrario? Sí, lo contrario. La señora que sufre muchísimo porque el marido se ha muerto. Ah, y pues o el que se ha muerto y te da mala vida y dices, uff. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que si, por ejemplo, yo sufro mucho por un pariente que se ha ido, pero ¿por qué te has ido? Me has dejado y estoy haciéndole esto. Como la cuerda del zapato del principio, le estoy atando a la tierra. Porque de repente esa persona que me ha podido querer mucho o me ha podido hacer mucho daño está diciendo, es que yo me quiero ir. Porque necesito pensar, porque necesito recapacitar, porque necesito pedirte perdón, qué sé yo. Y no le dejo ir, entonces está así. Y eso es malo tanto para él como para mí. Malo para él porque no le dejo seguir su camino. Y malo para mí porque me estoy encarcelando en un sentimiento y en una época. Pero no estoy dando paso a mi tiempo real. Mi tiempo real es este. Si, por ejemplo, un tío mío falleció, yo tengo, viviendo el luto que todos tenemos que vivir, lo que es una cosa importante, tenemos que aprender luego a decir, pasó, porque el tiempo está pasando para nosotros y porque el tiempo, en lugar de verlo como algo que es de menos, tiene que ser de más para nosotros, tiene que ser más. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que hacer un trabajo duro también, que es aprender a perdonar, que eso sí es complicadísimo, y aprender a asimilar y a digerir las circunstancias. Pero ahí estamos, ¿no? Es una de las casillas del tablero. Cuando te dicen de repente, vaya tres puestos para atrás. Perdonar y no ser tan egoísta, porque muchas veces, pues, oyes que
¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? Ah, claro, Entonces, claro, ¿quién claro. habla? El egoísmo. Claro, ¿no? es que encima les cargamos más peso a la mochila que llevan, claro. Entonces, digo yo, y he pasado por muchísimas muertes en mi familia, me dijo alguien, dice, dile, vete a la luz, ser feliz, Y el último fue, fíjate, pues que fue mi perro, que se murió en mis brazos con 5 años, y por un infarto, tal cual. Bajé del coche con él, entró en el garaje y veo que bumba, me acerco y el perro se murió. Y entonces lo primero, claro que sufres mucho, que lloras y que intenté llegar con él al veterinario sabiendo que está muerto y ahí montar un circo y llorar y por qué y gritar. Y luego me doy cuenta de lo que oía yo de los otros, que me murieron personas. Digo, pues no. Él tiene que ser feliz al lado de los otros y que se vaya feliz. Mira, y en aquel momento no sé, eran lágrimas de alegría de tal, y por las noches soñé con él. Claro. Es que ¿sabes lo que ocurre? Lo bonito de todo esto es que cuando... Y la luz, tan Claro. con nosotros, Es que lo bonito es eso, cuando nosotros tenemos ese cambio de actitud, ellos perciben ese cambio de actitud y les ayuda ese cambio de actitud. Porque como el amor es lo más potente que hay, ese cambio de actitud es tan transformador y tan potente que es como un abrazo para ellos y dicen, es que, o sea, si él ha podido en ese otro lado, yo también puedo. claro. Y entonces los dos planos se juntan. Pero también es lo que decías al principio, cuando de repente decimos, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido? Es que, nunca mejor dicho, nosotros le estamos echando el muerto a él encima, ¿sabes? Y eso es morro por nuestra parte también, pero también es una manera de decir, cuando decimos, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido? Lo que estamos diciendo es, no sé estar solo, no sé cómo afrontar este dolor. Pero es parte del luto que hay que vivir y es parte del luto que hay que aprender a comprender, porque una vez que comprendemos ese luto, también aprendemos a amar más a esas personas que se han ido. Y digo aprendemos porque es como un paso siguiente. ¿Sí? ¿Hay varios planos donde él? Claro. Todos, imagínate, todo es como nosotros somos el mismo ejemplo de eso. Cuando eres pequeñita vas aprendiendo. Cuando eras pequeñita no sabías que te ibas a sacar un título y de repente te lo sacas. Y cuando te sacas el título no sabías que de repente podías ser capaz de hacer estas cosas y tal. Y pum, para adelante. Depende de cada uno, claro. Sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es nada fácil. No es nada fácil. Es Son muy palabras, difícil. son palabras. Es muy difícil. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si nos centramos en que no es fácil y no se puede, nunca va a ser posible. Esa es la historia. ¿Sabes por qué lo digo? Perdona que te tutee. ¿Sabes por qué lo digo? Porque entre el sí y el no, quizás todos deberíamos acostumbrarnos al sí. Quizás deberíamos. ¿Por qué? Porque el no siempre está asegurado. Siempre. Desde que nacemos ya tenemos un no bien puesto. ¿Y sabes cuál es ese no? Que todos nos vamos a morir. Por eso. Pero entre medias hay una cantidad de sís que cuando vas a llegar ahí, de repente vas a decir, uy, no era como lo pensaba. Y entonces sigues. Tú has dicho, no es tan fácil. Y sin embargo, has sonreído un poquito también. Ahí está el punto. Aunque tú hayas dicho que no es tan fácil, tu sonrisa tiene ese punto de, pero sí puede ser, es posible. Se intenta. Ahí está, eso está más bonito, se intenta. Y mañana prueba, cuando te despiertes, a mirarte en el espejo y decir, pues lo voy a intentar. Lo hago todos los días, pero no es fácil, ¿no? Un poquito más, inténtalo mañana un poquito más. Con tu ayuda, ¿verdad? Un poquito más. ¿Ves? Otra sonrisa más, está bien. Sí. ¿A que se va a poder? ¿A que sí? Seguro. Claro que sí. Y una cosa es que lo escuches en el espejo, tú diciéndotelo, a que ahora has oído muchas personas diciéndotelo. Llega un momento que todo te suena a chino. Ya. Pero ese es el punto, la frontera, cuando estás ahí en la orilla, lo que pone ahí, ese es el punto en el cual o nos lanzamos de cabeza, de verdad, o nos quedamos siempre en ese punto. Cuando ya todo se hace negro, cuando ya dudamos de todo por completo, cuando pensamos que no hay nada, es cuando tenemos que lanzarnos de cabeza. Cuando el barco se está quemando al completo y ves el mar que es inmenso y hay olas, ¿qué haces? O te quedas en el barco y te quemas o al agua. Difícil, muy difícil, pero
pero lo vas a intentar y lo estás intentando. ¿Alguna otra cosita? Sí. Sí. Yo quiero saber los sueños, si sueñas con mi padre que ha fallecido, y esos sueños yo no me veo bien, veo que no está bien. ¿Eso es mi inconsciente de lo que yo temo y pienso, o es que realmente no está bien? Mira, lo primero, no te machaques con la situación de que sea así que esté ocurriendo. Porque puede ser que tu propio subconsciente, por la inquietud y la preocupación, lo enfoque en eso, ¿vale? Si él estuviese mal, realmente mal, te lo habría hecho saber de otra manera. ¿Cómo? Cosas así, tirando cosas o cosas así. Cosas para decirte, entérate, estoy mal. Probablemente eso en el sueño que tú has tenido sea una proyección de ti misma y de algo que tú puedas hacer por él, y que puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo. Lo que estaba diciendo hace un momento de hacerle eso, de hablarles eso, hazlo. Esa va a ser tu llave, intenta hacerlo así. Intenta esta noche cuando te vayas a dormir, antes de que te quedes completamente dormida y estés cómoda, piensa en él, pero piensa con mucho cariño. Pero una cosa, piensa en él como alguien que puede estar sonriendo y que puede estar bien. No como esa persona con la que estás soñando, porque si no, quien está cerrando la puerta eres tú. Inténtalo, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo vas a intentar? Oye, perdona, entonces cuando llaman o dan señales, ¿es para pedir siempre? Esa es para hacerse notar, muchas veces, muchísimas Para veces. pedir. No pedir, hacerse notar. Muchas veces, O sea, hacerse notar para que tú le ayudes. o para decirte, Ten cuidado. sí, ¿qué estás haciendo? Vale. Sí. ¿Alguna otra cosita si querías preguntar? Sí. Sí, una pregunta rápida, porque hay veces que, bueno, ellos tienen algo que decir y se ponen rápidamente en contacto, lo que sea. Otras veces tú estás pendiente y puedes percibirlos, puedes percibir cómo están, y otras veces percibes la nada. Y hay con algunos con los que jamás percibes nada, aunque a lo mejor puede ser un familiar, un ser querido, intentas ponerte en ellos y no percibes absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos están cuando quieren y cuando pueden, no cuando nosotros queremos que estén. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que hay algunos casos en los cuales tú les puedes sentir, pero porque por vibración, por afinidad, ellos pueden estar ahí o porque quieran decirte algo. Hay otros casos en los cuales, aunque tú quieras, no les percibes y no les sientes porque quizás no puedan estar en ese momento también. Quizás ellos estén en una situación que no puedan estar. Y otras que tú quieres decirles, pero es que ellos ya han seguido su camino, ellos ya se han ido. Puede ser eso, ¿sabes? Pueden ser bastantes variables, pero siempre el telespíritu, dígame, no existe. No existe. ¿Cómo puede uno interpretar o aprender a interpretar todas esas señales, todas esas cosas? Con mucha calma. Y aunque suene coloquial, sin fliparse. Sí. No hay peor trampa de una persona que siente que creer que siente. No, hay que tener mucha calma, mucho sentido común, estudiar, ser muy crítico, no creerse todo lo que te dicen por muy espíritu que sea, ¿no? Y sobre todo pensar con una cuestión lógica. ¿Cómo sería en ti esa situación? ¿Te gustaría que fuese así contigo? ¿Te gustaría que fuese de una manera determinada? ¿Cómo? O sea, aplicarlo, llevarlo a ti. ¿Por qué? Porque en el fondo todo eso te tiene que servir simplemente para ayudar, nada más. Todo eso tiene que servir para ayudar, nada más. Porque si tú, por ejemplo, tienes ese estado de sensibilidad, ¿por qué lo tienes? Pueden ser 1000 causas. Pero si tú te lo guardas en un frasco, como esas personas que de repente le regalan el perfume y lo guardan y lo tienen ahí y nunca lo usan, de repente un día lo van a abrir y no huele a nada, pues igual. Si tú te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas, no te va a servir de nada. Es más, te va a incomodar. Pero si tú de una manera sensata y sobre todo justa lo utilizas para ayudar de una manera, ya verás cómo el tablero se hace más bonito. Más complicado también. Pero bueno, es una elección. Te quería hacer una pregunta porque ya me pasó 2 veces con mi hermana y con mi compañero. La persona sabe que está muriendo, el espíritu sabe que está yendo. Mira, muchas veces hay muchos espíritus que están en la cama en el hospital
Y eso es otra cosa. Cuando, por ejemplo, tengamos un pariente que está en coma o algo así, por favor, nunca le digamos que te estás muriendo, te estás yendo, porque se están enterando muchas veces. El cuerpo no se mueve. Es como cuando nos hacemos los dormidos en la cama. Ah, mira cómo está dormido, jajajaja, y nos hacemos los dormidos y nos estamos enterando de todo. En esos casos, que son casos extremos, el espíritu se puede estar enterando de lo que ocurre, pero no puede mover, el cuerpo no responde, la maquinaria no responde. Es como que no va. Y muchas veces ellos ya se dan cuenta que se empieza ya la partida, cuando empiezan a ver que de repente les vienen a buscar, cuando empiezan a sentir sensaciones que son distintas, o cuando les entra una extraña paz, que para nosotros es extraña. Por eso te digo, porque mi hermana se quedó en la UCI, salió de la UCI y tal, pero en el día en los minutos que se estaba muriendo, estaba conmigo, me decía que no respiro. ¿Cómo tú puedes decir que no respira hablando? Claro. ¿Sabes por qué es eso? Pero ¿sabes por qué es eso? Porque ella ya no estaba respirando con sus pulmones. Era el espíritu el que se estaba manifestando. El espíritu que estaba diciendo, ya no respiro. Esto ya me incomoda un poco, ya me queda poquito. Y porque muchas veces cuando ellos se van, por ejemplo, de esa manera o con sonrisas, lo que nos están diciendo de una manera inconsciente es que realmente hay una puerta maravillosa ahí. Una puerta maravillosa. Nosotros nos quedamos con el dolor, claro que sí, claro que nos duele muchísimo, claro que nos duele. Y nos tiene que doler, ¿por qué? Porque todo lo que hemos vivido, todo eso es parte de lo que somos. Pero muchas veces ellos te dicen que es complicado explicar a una persona desde allí lo que se siente y cómo es el amor realmente. Es complicado, porque ya no tienen esto, ya no están preocupados porque se me cae el pelo, ya no están preocupados porque me hacían una quimioterapia y me quedé calvo, ya no, porque resulta que se ven tal cual estaban y se sienten más livianos. Y la manera de quererte que tienen es mucho más directa, porque ya no les interesa tu cuerpo, les interesas tú. ¿Y hay luz? ¿Hay luz? Las dos veces igual, tanto pues eso. con el compañero como mi hermana. Bueno, pues te aseguro que si fueron así, seguramente está muy bien por ahí. Seguro que sí. ¿Alguna otra cosita? Sí. Por ejemplo, cuando se están muriendo y dicen, tienen los familiares y demás, ¿no? Y esos familiares es probable que haga muchísimos años muertos. Y realmente es probable que hayan reencarnado de nuevo, ¿no? ¿Estamos en diferentes planos? Mira, ¿sabes qué ocurre? El tiempo y el espacio allí es distinto. Es distinto porque puede ser más denso y lento, si nos vamos nosotros densos y lentos, o puede ser más sutil y más cómodo si nos hemos ido más livianos nosotros, según todo lo que llevemos de cargas encima o hayamos soltado. Muchas veces, en ese tiempo que para nosotros puede parecer o no, ellos pueden llevar allí de repente, imagínate, 50 años, pero es que para ellos 50 años pueden ser 2. Y se pueden haber quedado allí, no porque tengan que haber venido, sino porque igual estaban aprendiendo, igual estaban haciendo alguna cosa, o igual nos estaban esperando para justamente darnos ese paso de aprendizaje y de conocimiento que necesitábamos. Puede ser eso, ¿sabes? No existe un cajón que diga que esto es así, ¿sabes? Cuando tienes varias personas en la sala y aquí fuera que han perdido a sus seres queridos. Entonces, yo quiero que les des un poco de esperanza y mucho de ilusión. Pues lo primero... Que se vayan un poquito más tarde. Lo primero que os digo así directamente es que, claro, yo también perdí a un ser muy, muy querido y un ser determinante en mi vida. Y de vez en cuando le siento, es mi madre. Y la siento, sí, tal cual. Y yo lo único que os puedo decir es que todo el amor que habéis sentido por esas personas, lo seguís sintiendo. Y que ese amor es, y que esas personas están. Tratemos de pensar que no están muertos. Porque cuando decimos muertos ya les hacemos esto. No. Muchas veces ellos están y nos están diciendo, oye, no me digas que estoy muerto porque aunque no me veas yo estoy. Estoy. Y muchas veces te dicen, y ya me verás, y se ríen. Y se ríen con unas caritas que es como para decirles, pero no te rías que yo no te puedo ver. Pero te dicen, ya, pero me verás. Y lo que te dicen es, no tengas miedo. Lo que te dicen es, sonríe por mí, porque yo te quiero.
así así es. Y lo que muchas veces nos dicen, sobre todo cuando han sido por dolor, cuando han sido situaciones muy tristes, ellos mismos te dicen, es que yo no soy esa situación, yo no soy esa cama, yo no soy ese enfermo. Yo soy el que contigo salía a comprar el pan, soy el que me reía contigo, así que por favor, no me metas en eso, porque yo no soy eso. Déjame ser. Cuando nosotros aprendemos un poquito a dejarle ser, es cuando de repente llega el abrazo. Llega el abrazo. Y cuando llega el abrazo, y ocurre, pues es cuando de repente nos despertamos y decimos, uy, y de repente decimos, qué raro me siento, algo ha cambiado en mí. Y de repente nos damos cuenta que pues algo se ha modificado. Es una labor un poquito de ellos y es una labor un poco nuestra. Pero ocurre. La muerte como tal solamente es un estado de nada más. El resto es vida, vida pura, vida brillante. Por eso os decía desde el principio, nosotros somos brillantes. O sea, lo más sobrenatural somos nosotros. No somos ni el dolor, ni la última rueda del coche, ni hemos venido aquí a sufrir, a pringar. No. Aquí hemos venido a ser nosotros, a ser felices, a luchar por esa felicidad. Aunque nos caigamos, aunque nos duela la cabeza, aunque nos engañen, todo eso. Eso son otras cosas. Nosotros somos nosotros. Tenemos la posibilidad, y perdonar, de ser los pringados también. De decir, no, es que la vida es así, no. Normalmente cuando decimos eso es un reflejo de no tengo el valor de tomar las riendas de mi vida. No tendré un mega palacio, pero tengo mi casa y mi casa es mi palacio. No seré un galán, pero me siento bien cuando me miro en el espejo. No tendré demasiada cultura, pero lo que digo puede servir a alguien. Entonces así nos conectamos con el mundo y con ellos. Y ellos son los que nos dicen muchas veces que ya está bien también de ir arrastrando cadenas y de pensar que los fantasmas son los que arrastran cadenas, que se aparecen solamente a las 4 y 5 de la madrugada. No, muchas veces nosotros somos más fantasmas que ellos. Porque nosotros nos inventamos muchas veces los dolores, nos inventamos las carencias, nos inventamos todo eso. ¿Para qué? Para no asumirnos, para no vernos. ¿Alguna otra cosita más? Que ya queda poquito, es la última. Sí. Hola, Ángeles. El tiempo que ellos pueden, quieren o les dejan, vuelven muy felices. Claro que sí. Por favor, no lloréis. Ellos vuelven muy felices. Eso es muy importante tener en cuenta cuando se les echa de menos, porque cuando ellos te están viendo, aunque tú no les veas, sufren muchísimo ver que estás llorando tanto por ellos. Eso mismo. Y sufriendo tanto por ellos, que al final tienen que pensar en cómo estar al lado tuyo alguna vez para que eso se te pase. Pero es que se te tiene que pasar, porque tienes que pensar que ellos están en una dulzura terrible, que cuando vienen, como Aldo ha dicho en muchos de sus reportajes, con la mejor de sus imágenes, en un momento esplendoroso de su vida, en que los ves que tal vez estaban en la flor de su vida, claro. Simplemente físicamente como se dejan mostrar, porque no quieren jamás dar miedo cuando Claro. Si tú en ese momento ves una imagen ajada, con miedo, vas a recordarles fatal. Ellos están bien, por favor, no sufráis, porque se tienen que ir. Claro. Nos tenemos que ir. Claro, todos. No, gracias a ti. Gracias. Y es verdad, y por eso es que siempre pensemos en ellos como nosotros, porque los espíritus somos todos. Habrá algunos que sufren, por supuesto, claro que sí, pero hasta a ellos les podemos ayudar. Todos tenemos, la vía está, el camino está para adelante, para todos. Y los dados, al final, sirven solamente para una cosa, para hacerlos polvo, tirarlos y señalar con esa mano al cielo. Señalar al cielo y decir, pues, yo soy una estrella, yo brillo, yo estoy aquí por algo. Estamos acostumbrados a mirar al cielo siempre y ver las estrellas y decir, uy. ¿Y sabéis algo? Probablemente habrá algún espíritu que desde ahí arriba, cuando vea la tierra, verá esas estrellas aquí. Y cada uno de nosotros será esas estrellas que se ven ahí arriba. Así que, si os ha servido de algo, pues os agradezco mucho y espero que la noche sea propicia. Gracias.